Pero voy a asumir que sí la veo. Ya, sí se ve. Listo. Gracias, Diego. Entonces, vamos a empezar. Entonces, ustedes ya saben qué es lo que vamos a abordar en esta charla. Generalidades, patogénesis, signos y lesiones, diagnóstico, tratamiento, prevención y control. Hay algunos aspectos de estos temas que son más técnicos, veterinarios. No estoy incentivando, por ejemplo, la automedicación cuando hablo de tratamiento, sino que cuando ustedes van al veterinario, toda esta información les va a servir para conocer y que no se dejen engañar por algunos veterinarios que desafortunadamente tal vez quieran simplemente sacarles plata o no sepan y no deriven. Entonces ustedes ya van a decir, pero ¿cómo? Si es esto, o debería haberme enviado esto, debería hacerle esto, y ya van a tener una noción de lo que se trata y van a buscar otro veterinario. Ok, vamos a empezar de manera breve qué es la cola mojada. Este nombre es un nombre común, coloquial, con el que yo no estoy muy de acuerdo, porque cola mojada se puede referir a otras enfermedades diarreicas, es decir, que causan diarrea. No es exclusivo de esta enfermedad. La enfermedad en sí se llama ileitis proliferativa, ya vamos a explicar qué la causa y por qué se llama de esta manera. También se puede llamar enteropatía proliferativa e hiperplasia ileal transmisible. Es la enteritis bacteriana más común y su signo característico es la diarrea severa, como ustedes han visto en imágenes, videos. Su pronóstico es grave y reservado. Es decir, incluso si el hámster sobrevive, nada nos dice que va a tener una buena calidad de vida. Y la mayoría de hámsteres, después de que sufren esta enfermedad, mueren a las 24 a 48 horas. Algunos mueren días después, 5 o 7 días, algunos duran más tiempo, pero con secuelas. Entonces es muy importante tratarla a tiempo para minimizar las secuelas de la mejor manera posible sin lastimar al animal. El agente etiológico, cuando ustedes escuchan la palabra etiología o agente etiológico, básicamente es la causa. A veces esto les va a servir para todos aspectos de medicina. Cuando escuchamos la bacteria tal es una enfermedad, no es una enfermedad, es el agente etiológico de una enfermedad llamada tal. Como ya sabrán, hoy en día está muy común que se hable de la leptospirosis debido a que estamos en época lluviosa y es la época perfecta para que se disemine esa enfermedad. Pero el agente etiológico de esa enfermedad es la leptospira, no leptospirosis como tal. Aquí la bacteria que vamos a tratar es la Lawsonia intracelulares, que es un bacilo. Bacilo quiere decir que tiene forma alargada, como pueden ver en las imágenes. Es gram negativo, intracelular obligado. Esto no se lo tienen que aprender, solamente es para que lo conozcan. Tiene un tiempo de incubación de 7 a 14 días, es decir, que si el hámster se infectó el 1 de enero, no va a presentar la enfermedad hasta 7 a 14 días después. Y eso es muy importante porque a veces creemos que como no está presentando signos de enfermedad, entonces no está enfermo. Pero así no funciona. El material genético tampoco se lo tienen que aprender. Esto es para realizar PCR o la reacción en cadena polimerasa, que es muy común con el COVID. Antes se creía que esta enfermedad era causada por otras bacterias como la E. coli, Campylobacter, desulfovibrio, pero después se determinó que era Lawsonia intracelulares. Aquí hay algunos datos más que nada morfológicos de esta bacteria, que no se los voy a decir porque no está de más, realmente esto es para que ustedes lo revisen si quieren aprender un poco más. Patogénesis. ¿Cómo se produce una enfermedad? ¿Cómo se disemina? Y más que nada, ¿cuál es la respuesta de nuestro cuerpo ante esta enfermedad? Cuando hablamos de cómo se produce una enfermedad, no solo debemos hablar de la causa, sino también de factores de riesgo. Es decir, de circunstancias o condiciones que ocasionan que un individuo sea más propenso que otro a sufrir una determinada enfermedad. ¿Cómo es que tú sales tanto y no te da gripe y yo que me quedo en la casa me da gripe? Todo eso se define con la genética y otros factores ambientales. En este caso, esta bacteria es oportunista, quiere decir que la enfermedad se va a desarrollar en hospederos que están inmunocomprometidos. ¿Por qué puede un hámster tener su sistema inmune debilitado?
puede ser por su edad. Hámsters en destete que tienen entre 3 a 8 semanas de edad, o camadas de primíparas, son más propensos a sufrir de esta enfermedad desarrollada. El estrés, cualquier tipo de estrés, puede ser el estrés de la gestación, de la lactancia, debido a un viaje, condiciones de hacinamiento, como hemos visto en las tiendas de mascotas, que todos los hámsters están unidos y aglomerados, y eso ocasiona estrés, negligencia, ya sea por un hábitat demasiado pequeño, no hay enriquecimiento, se están utilizando materiales perjudiciales, una mala dieta, ya sea porque no estaba correctamente balanceada o porque contiene ingredientes perjudiciales. Todo eso causa estrés, y todo tipo de estrés es inmunodeprime a un animal y lo hace más propenso a sufrir cualquier enfermedad, no solamente esta. También enfermedades concomitantes, es decir, otra enfermedad que tenga el pobre hámster y de paso tiene que lidiar con esta, pues va a ser más probable que la desarrolle y que muera. Nutrición, como les mencioné, una mala nutrición debido a deficiencias nutricionales o por cambios bruscos de dieta que ocasionen estrés, todo eso también puede aumentar el riesgo de sufrir esta enfermedad. Ahora, en la transmisión, realmente esta bacteria se ha encontrado principalmente en cerdos. Hay muchos estudios realizados en cerdos porque representan una gran pérdida económica en la producción ganadera. También se reportaban en conejos, en cobayas, en perros inclusive, en avestruces, en todas las especies que ustedes pueden ver aquí, y se transmite principalmente por la ruta orofecal, que quiere decir que la bacteria es expulsada a través de las heces, y si otro animal viene, coge, huele las heces más o menos o las ingiere, entonces automáticamente se infecta con esta bacteria. También puede ser contaminación por fomites. Fomites quiere decir objetos o artículos que están contaminados y una persona o un animal en este caso los toca y automáticamente ya la bacteria está en su cuerpo. No es que entra en su cuerpo, pero digamos que este hámster tocó una rueda de otro hámster infectado. Ustedes saben que los hámsters se acicalan, entonces inevitablemente va a llevar sus patas a su boca, entonces va a ingerir la bacteria y se va a infectar. La respuesta inmune, esto es algo bastante curioso, no se asusten por esta imagen. Lo único que tienen que saber es que 5 a 7 días después de que se infecta el animal, el 80-90% de las células del intestino delgado están afectadas. De ahí que se llame ileitis proliferativa, porque prolifera de manera muy rápida y eficiente, inflamando el ilion, que es la última porción del intestino delgado. Entonces, de ahí que se denomine de esa manera esta enfermedad. Y esto ocasiona el síndrome de malabsorción. Esta es una estructura normal de un intestino delgado, las vellosidades, con sus microvellosidades, que son las que permiten que nosotros podamos absorber nutrientes, y las criptas, que son las que están debajo, por así decirlo. Entonces estas bacterias básicamente destruyen la estructura de las vellosidades, destruyen las criptas, causando el síndrome de mala absorción. Entonces el animal no solo va a morir por la deshidratación de la diarrea, sino que también va a morir por malnutrición y se va a volver caquético, no va a poder caminar, se le quita el apetito porque ni siquiera se puede levantar, entre otros signos que ya vamos a ver. La incidencia realmente en hámsteres enanos no es muy común, 7,8%, pero en hámsteres sirios sí es bastante frecuente que se dé, especialmente en hámsteres jóvenes, como ya lo mencionamos, tiene una incidencia del 71 al 80%. Entonces recuerden que es una bacteria oportunista, es decir, puede ser que el hámster de ustedes haya estado expuesto a esta bacteria y que no se haya enfermado porque está bien cuidado. O puede ser que ocurra lo contrario, que está mal cuidado, entonces se infecta y desarrolla esta patología. Riesgo zoonótico, hasta el momento no se ha comprobado que haya un riesgo zoonótico, es decir, no se ha evidenciado que se transmita a los humanos, aunque hay un síndrome muy parecido que es el síndrome del colon irritable, que algunos de ustedes posiblemente lo conocen, pero no es causado por esta bacteria en sí, así que no debe ser confundido con esta enfermedad. Ahora, los signos clínicos. Esto es muy importante que conozcan que se dividen en 3 tipos de signos clínicos dependiendo del curso de la enfermedad. En los videos o blogs que nosotros vamos a encontrar en internet,
Los signos que nos colocan realmente son bastante inespecíficos, son muy generales y en ocasiones no los clasifican. Entonces no podemos saber en qué etapa de la enfermedad está el hámster. Aunque eso se debe a que la primera etapa generalmente ocasiona la muerte. Entonces las otras dos nunca tienen chance de desarrollarse. Los signos clínicos agudos, digestivos, son los que todos conocemos. La diarrea profusa y acuosa, que a veces es hemorrágica, el trasero está sucio debido a esta diarrea, olor fétido, adipsia, que conduce a la deshidratación, y nuevamente hay un tiempo de incubación de 7 a 14 días. Entonces estos signos se presentan 7 a 10 a 14 días post-infección, no se presentan inmediatamente. Ahora, los subagudos incluyen diarrea, pero ya no tan profusa, sino que el hámster digamos que se acostumbró a la enfermedad, pero ahora presenta retraso en el crecimiento. Esto puede ser, qué sé yo, mi hámster adulto debería estar un poco más grande, pero parece como si tuviera 3 semanas de edad. Entonces ya podemos decir que podría ser esta enfermedad. Podría ser porque hay muchas otras cosas que ocasionan retraso en el crecimiento, incluso deficiencias nutricionales como de la vitamina A. Pero ya nosotros sabemos y podemos relacionar las cosas. También vamos a sentir el abdomen duro porque los intestinos están tan engrosados debido a la inflamación que se sienten como masas. Y los crónicos pueden ocasionar muerte súbita, también hay masas abdominales, granulomas y abscesos en el peor de los casos y linfadenopatía. Es importante considerar lo que les dije al inicio. La mayoría de los hámsters se quedan en la etapa aguda porque mueren en menos de 24 horas o en menos de una semana, entonces no desarrollan estos otros signos, pero en ocasiones no es así. Inmediatamente antes de morir, un hámster va a presentar hipotermia, que es una bajada en la temperatura corporal, distensión abdominal, el abdomen ya no se va a sentir muy duro, sino que va a estar como flácido y va a presentar convulsión. Animales que han sobrevivido pueden presentar secuelas como intususcepción, que es cuando un asa intestinal se introduce dentro de otra, prolapso rectal, obstrucción, en fin. Lo ideal es tratarla lo más pronto posible o prevenirla de la mejor manera posible para que sus hámsters no tengan que pasar por nada de esto y además no se convierta en un reservorio para otros animales, porque recuerden que no afecta solo a los hámsters. También hay signos conductuales que a veces no se los menciona porque realmente pueden presentarse con cualquier enfermedad, como el letargo, el hámster no quiere jugar, pasa durmiendo, no quiere comer, está vocalizando. Cuando un hámster está vocalizando, ustedes escuchan el típico squeak, squeak, como que hacen unos soniditos medio raros con los dientes. Y eso se debe a que están irritados, están molestos, están incómodos. Otro signo característico también es que caminan encorvados, como se ve en la imagen, y esto se debe al dolor abdominal. Entonces, cuando a ustedes les duele el estómago, ¿qué es lo primero que hacen? Se retuercen. Pero un hámster no puede retorcerse porque es tan pequeño que si se retuerce, literalmente, o sea, puede incluso romperse algún huesito porque es tan pequeño. Entonces lo único que le queda a ese pobre hámster es caminar encorvado para soportar o intentar soportar el dolor. Ahora, los signos clínicos dermatológicos son el pelaje hirsuto, el pelaje está áspero, está grasoso. Nuevamente les repito que esto puede ser causado por otros motivos, incluso la falta de un baño de arena adecuado puede ocasionar esto, pero también se relaciona con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque el hámster no se acicala y aparte se deshidrata. Entonces el pelaje se ve así todo áspero, sucio, grasoso, porque el hámster está en pésimas condiciones físicas. Ahora también hay lesiones macroscópicas, que son las que generalmente se ven post-mortem. Realmente poco probable que se abra un hámster de esa manera para volverlo a cerrar. Y también están las microscópicas, que tienen que ver con el diagnóstico histológico, que ya lo vamos a ver también. Generalmente vamos a encontrar esto: la mucosa hiperémica, hipertrofiada. Recuerden que en la charla de nutrición hablamos un poco sobre la anatomía digestiva de los hámsters. El ilion
realmente todo el intestino es bien finito, es muy finito, no debería verse así, de esta manera. Esto es como si yo juntara 3 de estos intestinos y no debería ser así. Y además está hiperémico, es decir, que está muy rojo debido a la hemorragia y al daño debido a las citotoxinas que libera esta bacteria. El ciego está flácido, tiene contenido mucoso, mucoide, hay edema, hay hemorragia, hay una coloración amarillo-marrón, hay peritonitis, en fin. Todo esto lo pueden revisar después porque ya es algo más técnico, si es que gustan. También en las lesiones microscópicas, como les digo, ya esto es para microscopio, histología, vamos a ver exudado, hiperplasia, necrosis, el ilion se va a observar engrosado, como se ve en esta imagen. En antes les mostré cómo debería verse normalmente, aquí bien bonito, bien ordenado, las criptas bien definidas, las vellosidades, pero acá, ¿qué ven ustedes? No se distingue absolutamente nada, no se distinguen las vellosidades. Claro que si conocemos anatomía podemos identificarlo, pero si no, ¿qué es esto? Parece una masa de tejido y nada más. Ahora el diagnóstico. Hay varias técnicas de diagnóstico, la mejor es la PCR porque es la que sí o sí nos va a decir que este hámster tiene esta bacteria o este otro animal tiene esta bacteria. El cultivo celular no se usa mucho. Como les mencioné al inicio, esta bacteria es intracelular obligada y su principal característica es lo rápido que se reproduce por mitosis y prolifera a todas partes del tejido intestinal. Pero ¿qué pasa? En una célula o en unas cuantas células no se puede hacer esto, no se puede ver la patogénesis de esta bacteria. Entonces no es muy utilizada esta técnica. Examen coprológico no se suele utilizar porque esto es más común para parásitos como huevos de protozoarios, también se puede hacer para ver nematos, platermintos. Parásitos en general no es muy confiable para bacterias, al menos en este caso, porque la bacteria, recuerden que necesita células para sobrevivir, no es una bacteria que pueda sobrevivir mucho tiempo fuera de una célula, y necesita nutrientes. Entonces, incluso si sobrevive un tiempo dentro de las heces, no es suficiente tiempo como para yo revisar las heces con un microscopio y decir, ah, ya, esta bacteria es. No, lo más probable es que nunca la encuentre. Además de que generalmente se requiere de microscopio electrónico. Biopsia intestinal, esta es otra que también se utiliza, pero se prefiere antes que el cultivo celular, pero no tanto como la PCR. La PCR sigue siendo el estándar, por así decirlo. Aquí ustedes pueden ver varios tipos de tinciones, aquí tienen los nombres. Esto ya, como les mencioné, es algo más técnico, si ustedes gustan lo pueden revisar. Estas imágenes tienen tinción de hematoxilina y eosina, que es de las más comunes que se usan, y pueden ver la inflamación. Evidentemente tal vez no la identifiquen al inicio, pero ya después se van a familiarizar con estas imágenes. El tejido en sí debería ser más delgadito, no tan hipertrofiado, no con formación de abscesos como se ve aquí, no con exudado, no debería haber infiltrados celulares, es decir, aquí hay puras células basofílicas, puros glóbulos blancos, que son indicativos de que hay una infección en ese lugar. Aquí está otra tinción. Bueno, nuevamente, esta tinción lo que hace es que resalta esta bacteria de color rojo. Así que a simple vista puede que no la vean, pero con la flechita ustedes ven un punto rojo, punto rojo, punto rojo. Esa es la bacteria en sus inicios, por así decirlo. ¿Por qué? Porque esta muestra fue extraída de intestinos inoculados en laboratorio y de animales que fueron vacunados. No es de un animal que está infectado con la enfermedad en sí, sino que se lo inoculó, se introdujo la bacteria para fines experimentales. Ahora el diagnóstico molecular o PCR, por eso, por este motivo al inicio les puse lo del material genético. No es algo que necesitan recordar, pero para una persona que trabaja en laboratorio, para un médico veterinario, es importante saberlo porque la técnica de PCR, como indica su nombre, es una técnica que se encarga de revisar o de hallar una secuencia genética específica. Una pregunta,
Cuéntame, ¿qué pregunta tienes, Paola Sánchez? Mi hámster se puede contagiar por haberse comido su propia popó, porque me parece que en una ocasión él tenía una caquita al lado de él y se la metió a la boca. Entonces, quisiera saber si se puede contagiar por eso. A ver, pues mira, si tu hámster ya tiene la enfermedad, no se va a recontagiar. Si ya tiene la enfermedad, claro, va a volver a ingerir la bacteria, pero la enfermedad ya se desarrolló. Y es normal que tu hámster pues haya hecho eso porque ellos son coprofágicos y necesitan alimentarse de ciertas heces para poder conseguir todos sus nutrientes. Pero si otro hámster viene e ingiere esas heces de tu hámster que está enfermo, o tu hámster ingiere las heces de otro hámster que estaba enfermo, sí, se va a contagiar. ¿Respondí tu pregunta? Oh, ya, gracias. Listo. Entonces, como les decía, esto va a poder identificar la secuencia genética del gen 16S del ARN ribosomal que tiene esta bacteria. Eh, lo bueno de esta prueba es que no solamente puede ser aplicada con muestras de heces, aunque estas heces deben ser recientes, por si acaso, o sea, recién hechecitas, sino que también se puede aplicar a sangre, hisopados y tejido intestinal muerto. Diagnóstico diferencial. Hay varios diagnósticos diferenciales, como les mencionaba. Inclusive la dieta puede ocasionar diarrea y cambios en el pelaje. Por ejemplo, si le dieron muy bruscamente, qué sé yo, 5 tipos de vegetales y a su hámster nunca le han dado vegetales, lo más probable es que le vaya a dar diarrea. Pero si no tienen los demás signos, entonces no es esta enfermedad. Pero algunas otras gastroenteropatías que pueden ser confundidas con la cola mojada son la enfermedad de Tyser, que es ocasionada por la bacteria Clostridium difficile, campylobacteriosis, salmonelosis y colibacilosis. Hay otros signos que identifican a estas enfermedades a su vez, no solamente los de la cola mojada, y así es como se va a realizar el diagnóstico diferencial a través también de la biopsia, como ven en las imágenes, porque a veces los signos clínicos no son suficientes. Tratamiento. Okay. Algo que deben siempre recordar, que eso mencioné, pero no se sientan culpables si su hámster se enferma, lo tratan e igual se muere o desafortunadamente quedan serias secuelas. Son animales muy frágiles, son animales de presa y ellos esconden signos de enfermedad hasta que es muy tarde, es decir, hasta que ya la enfermedad está avanzada. Si ven algo raro, llévenlo al veterinario. Porque uno puede decir, no, siempre está así o no es nada. Pero eso es porque ellos en la naturaleza esconden estos signos de enfermedad para no ser atrapados por depredadores. Es un instinto natural que ellos tienen. Entonces, si sus hámsters lo tratan y no funciona, desafortunadamente no es culpa de ustedes. Así es la naturaleza. El tratamiento consiste en 3 fases, por así decirlo. Todo debe ser un tratamiento integrado, es decir, en conjunto. Antibioterapia, fluidoterapia y dieta. El antibiótico más utilizado es la enrofloxacina. Ese lo pueden encontrar en cualquier lado, pero no automediquen, por favor, porque si su hámster no tiene esto o si no lo administran correctamente, se puede morir o le puede dar una disbiosis, que es mucho peor que lo que ya tiene. Entonces, no automediquen. La dosis es 10 miligramos por kilogramo de peso vivo por vía oral cada 12 horas, es decir, 2 veces al día por 5 a 7 días. Otra cosa, si su veterinario les dice que es esta cantidad y en esta frecuencia, sigan esa receta. Si es un veterinario de confianza, claro, aquí en el país desafortunadamente hay veterinarios que no son de confianza y que dicen una cosa y hay que tomarla como una pizca de sal porque a veces no es verdad y tal vez sea por ignorancia o tal vez sea por desconocimiento. En cualquier caso, sí hay que cuestionarlo. Pero si es un buen veterinario y les dijo 7 días hay que darle, 7 días hay que darle, porque si ustedes no le dan el tratamiento completo, su hámster va a desarrollar resistencia antimicrobiana. Y eso pasa con cualquier ser vivo, incluso con nosotros, que nos dan una receta, 7 días, 14 días hay que tomarla, ay no, qué pereza, ya no quiero, dejamos de tomar
y la enfermedad viene peor o después cuando nos vamos a tratar de nuevo, ese antibiótico ya no sirve, porque como no lo terminamos el tratamiento, las bacterias, los hongos, los parásitos desarrollaron resistencia. Este antibiótico también se lo puede administrar por agua bebida para minimizar el estrés. Pero desde un punto de vista veterinario esto no es muy ideal, porque si el hámster, uno no puede estar 100% seguro que el hámster se va a tomar toda el agua, y además hay que diluirlo. Entonces a veces se pierden ciertas propiedades antimicrobianas cuando se hace eso. También se usa doxiciclina. Aquí están todas las indicaciones de dosis, que nuevamente no les voy a explicar a fondo porque esto ya es más de veterinario, pero es algo que deben al menos conocer por si van a veterinario y les recetan una cosa y ustedes dicen, pero ¿cómo? Si se supone que debe ser esto de aquí. También se usa doxiciclina, trimetoprima sulfato, neomicina. La neomicina antes se utilizaba hartísimo en forma de gotas, que sí, que gotas para la cola mojada, que no sé qué, pero estas gotas no son un tratamiento en sí, porque la cantidad que tiene de neomicina es tan baja que no es suficiente para matar a la bacteria. Además de eso, la neomicina tiene más un mecanismo de acción bacteriostático, es decir, que va a detener el crecimiento de la bacteria, pero no la va a matar. Y lo ideal es que la mate. También antes usaba el cloranfenicol y metronidazol. Metronidazol ya no se usa porque tiene un sabor desagradable y no es muy efectivo realmente contra este tipo de bacterias. Para otras sí, pero para este en concreto no. Y cloranfenicol ya tampoco se usa debido a los efectos potencialmente ototóxicos, es decir, toxicidad al oído. Es más común que suceda esto en cobayas y chinchillas que en hámsters, pero igualmente nunca se sabe y es mejor evitar. Ahora, la fluidoterapia se la puede administrar por vía oral o por vía parenteral, todo depende de qué tan severa es la deshidratación, qué tan severo es el daño que ha sufrido el animal, porque en ocasiones el daño es tan grave al intestino delgado que se debe hacer cirugía, y realmente eso empeora la situación porque el animal de por sí ya está enfermo, ya está dolorido y se lo va a abrir. Se suele utilizar solución Ringer lactato o solución salina, esa es la más común. También dextrosa, calcio. Lo ideal es la vía intravenosa, no la vía intramuscular o subcutánea. También se puede utilizar, pero lo ideal es la intravenosa. El calor y oxígeno, esto es cuando el hámster, como les mencioné anteriormente, ya está en las etapas realmente terminales, tiene hipotermia, está convulsionando. En ocasiones esto ya no se puede reparar, pero en caso de que llegue al hospital, se puede administrar calor y oxígeno como cuidado de emergencia. La dieta. Antes de continuar administrando alimentos, se debe retirar la comida por al menos un día para dejar que descansen los intestinos. Asimismo, cuando uno le duele el estómago o tiene una infección, tiene vómito, deja de comer y solamente está con líquido, asimismo se lo debe tratar aguantando. Después de este día, se debe dar el alimento de preferencia de manera directa, porque en la mayoría de los casos un animal que se está recuperando no va a querer comer. Entonces debemos hacer que coma, por muy feo que eso suene. Más feo será verlo desnutrido y muriéndose porque no le dimos la dieta necesaria para que se recupere. Esta dieta debe incluir multivitamínicos, a veces incluso comida para bebé, que no tenga aditivos ni preservantes, y también hay fórmulas especiales que aquí no hay, pero hay fórmulas como la de Harrison's Juvenile Ham Feeding Formula, que es en realidad es para aves pequeñas, aves bebés, pero también se la puede utilizar como terapia nutricional en otro tipo de animales, en este caso de roedores. También se utilizan unas geles dietéticas, por así decirlo, que básicamente son una combinación entre líquido y sólido. Entonces el hámster va a lamer esta gel y se va a alimentar de todas las vitaminas, de todos los electrolitos y de todos los demás nutrientes que esta tiene. También se suele recomendar subsalicilato de bismuto. Yo no recomiendo dar esto
porque esto es un tratamiento sintomático. Hay que recordar que una cosa es el tratamiento de la enfermedad y otra cosa es el tratamiento de los síntomas. Si nosotros damos esto, puede que tenga un efecto positivo en la diarrea y puede que la diarrea se detenga, pero esto no va a curar la enfermedad. ¿Alguien quiere hablar? Ahora, prevención y control. Prevenir y controlar esta enfermedad es muy fácil, pero en ocasiones uno se descuida, no le va a pasar nada. Ya saben cómo es la mentalidad en nuestro país, de que tratamos a los animales como basura, como juguetes, y chévere, no, así no son las cosas. La mejor manera de prevenir y controlar esta enfermedad es con limpieza y desinfección. Y el más seguro, como muchos de ustedes ya lo conocen, es el vinagre. Pueden usar el vinagre en una dilución completa, es decir, al 100%, o 50-50 con agua, dependiendo de cuál sea su principal objetivo y de cuánto tiempo lo vayan a dejar al aire fresco para que se vaya ese olor a acidez. En clínicas veterinarias obviamente se debe utilizar ya algo más, no procesado, sino algo que realmente vaya a esterilizar por completo más que desinfectar. Entonces aquí se va a utilizar ozono y compuestos oxigenados como el peróxido de hidrógeno. También en clínicas se usa amonio cuaternario, hipoclorito de sodio, fenoles, etc. Pero esto no lo usen en un hábitat, por favor, porque pueden quedar residuos y a su hámster le va a hacer daño si lo llega a lamer. Además de que el olor también es bastante fuerte y volátil y le puede irritar las vías respiratorias. Otra vez, se debe tomar en cuenta que los hámsters expulsan la bacteria a través de las heces 7 días post-infección y puede sobrevivir hasta 10 semanas en el medio ambiente. Es decir, incluso si su hámster ya no presenta síntomas, puede ser que todavía tenga la bacteria y todavía la está excretando. Esto significa que ustedes deben seguir desinfectando porque si no lo hacen, se va a volver a enfermar y de nada sirvió todo el tratamiento que hicieron antes. Recuerden que ausencia de síntomas no es sinónimo de curar una enfermedad. Hay gente asintomática que está enferma y que puede contagiar a otros. Hay gente que se curó, entre comillas, y resultó que se le fueron los síntomas, pero sigue expulsando la bacteria y la bacteria sigue en el organismo. También se recomienda desechar sustratos, juguetes, comederos y otros utensilios utilizados por un hámster infectado y nunca compartan nada con otros hámsters. Así no está enfermo, nunca lo compartan. Porque incluso si no está enfermo, cada hámster marca territorio a través de su olor. Y si ustedes comparten objetos, están compartiendo el olor a otro hámster que va a decir, ¿y esto? ¿Quién estuvo aquí? Y eso causa estrés porque es como alguien está invadiendo mi espacio. Eso es lo que piensa el animal. Si tienen artículos de madera, deben ser esterilizados en un horno a 100 grados centígrados por 30 minutos. Recuerden seguir esas indicaciones porque madera y calor igual fuego, pero si ustedes lo hacen a esta temperatura y en este tiempo no va a suceder eso, ¿sí? No se preocupen. Cuidado y manejo general. Siempre hay que llevar buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de cuidado, de bienestar. Minimicen el estrés, lávense las manos con agua caliente y jabón sin aroma antes y después de tratar con sus hámsters. Antes y después de utilizar cualquier cosa, cogí su casita. Antes y después de comer su casita tienen que lavarse las manos. Porque nuestras manos realmente son comites, son mecanismos de transmisión de tantas enfermedades, especialmente el celular. Uno anda en el celular, ese celular está lleno de microorganismos que por fortuna no nos hacen daño a nosotros, pero sí le pueden hacer daño a nuestra mascota. Si tu hámster es nuevo, dale tiempo de adaptarse. Así sea una semana, un mes, hasta años, a veces demora años. Yo me he demorado año y medio intentando, entre comillas, domesticar a mis hámsters. E incluso ahora a ellos no les gusta que los toque. Y está bien. No hay que obligarlo. Recuerden que su hámster no es un juguete, no es un capricho, es un ser vivo. Y si ustedes van a tener una mascota para andar
usando la decoración o porque quieren jugar a cada rato, entonces cómprense un peluchito, no una mascota. Y no compren, sino más bien adopten, porque hay tantos animales en adopción y la gente prefiere seguir apoyando la explotación animal, desafortunadamente. Tratamiento sistémico quiere decir que si otros hámsteres estuvieron en contacto con el hámster infectado, todos deben ser diagnosticados y tratados, no solo el hámster que se confirmó que estaba enfermo. Y cuarentena, como ya se mencionó, se transmite con mucha facilidad, así que todo hámster enfermo debe ser aislado por un mínimo de 14 días. El hábitat en este caso sí puede ser más pequeño porque si el hámster está infectado va a ensuciar todo de nuevo. Entonces deben ser accesorios desechables o que sean fáciles de limpiar, fáciles de esterilizar. Y esas son todas las medidas que ustedes deben seguir para la prevención y para el control de esta enfermedad. Estos son algunos blogs de cuidado y las referencias en caso de que alguno de ustedes quiera aprender más sobre el tema o quiera corroborar toda esta información, pueden revisar. Entonces esa fue la charla de hoy, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No sientan miedo, cuéntenme si tienen alguna pregunta. ¿Nadie tiene ninguna duda? La pipí de un hámster o sea, un hámster no contagiado, o sea, si tu hámster siempre está sano y no presenta ningún síntoma, por ejemplo, y si tiene un lugar que tiene pipí no limpiada, eso puede ocasionarle como algún daño. Sí, definitivamente. Recuerda que la pipí contiene bastante amoníaco y además todo tipo de humedad es reservorio de agentes patógenos como hongos y bacterias. También recuerden que la pipí de manera natural tiene cierto nivel de bacterias. Cuando uno se hace un examen de orina, es normal que salga un cierto nivel de bacterias, no lo suficiente para causar una enfermedad, pero siempre hay un poquito de bacterias. Esas son bacterias normales que habitan en el tracto digestivo y en el sistema excretor. Pero si tú no limpias esa pipí, digamos que está en tu plataforma y la dejas ahí, primero que nada esa pipí se va a secar ahí y va a causar malos olores e irritación, incluso alergias, porque el amoníaco se va a empezar a volatilizar y tú vas a oler eso y vas a decir, huele a meado. Y eso también puede causar una infección respiratoria en tu hámster, porque tu hámster está también inhalando esas bacterias de la orina. Y lo otro es que si dejas la orina mucho tiempo, por ejemplo en artículos de madera, yo por eso no recomiendo utilizar madera a menos que esté barnizada, con barniz ecológico hidrosoluble, que desafortunadamente en el país no hay, pero si llegan a encontrar, que será por Amazon, porque aquí no venden, solo venden los que no son ecológicos y pueden hacer daño. Si ustedes usan artículos que no tienen protección, tengan por seguro que eso se va a llenar de hongos, de ácaros, de polillas, de bacterias, y sí le puede hacer daño. Entonces le puede hacer daño por dos motivos. Porque es una fuente de infección de bacterias, de hongos, y además es ¿cómo sería? Es un medio de transporte de sustancias volátiles que causan irritación de las vías respiratorias. Se fue la chica que hizo la pregunta. Entonces, bueno, como te decía, si le va a hacer daño, siempre mantengan la higiene, porque incluso si no es una fuente directa de infección, eso causa estrés. ¿Qué harían ustedes si van al baño y hay pipí ahí acumulada en el inodoro y huele horrible? Se estresa, es como que qué asco. Así mismo, eso dice el pobre hámster, ¿no? Oye, ¿cómo me vas a dejar esto sucio aquí hoy? Eso dice el hámster. Y se estresa, se enferma, en fin, y otra serie de problemas. Y otra cosa, la mayoría de roedores es reservorio de salmonela. La salmonela a ellos no siempre les causa enfermedad, porque como les digo, es un reservorio. Pero si ustedes tocan esa orina, olvidaron lavarse las manos y se la metieron en la boca, pues qué pena, déjenme decirles que se van a enfermar también. Así que es muy importante mantener
buenas medidas de higiene y cuidado en general. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, gracias. Gracias a ti. ¿A ¿Alguno? qué tiempo es recomendable eh, cambiar las cosas del hamster? Porque yo lo hago pasando 3 días, o sea, 2 veces por semana. Ok. ¿Con cosas te refieres a los artículos o al sustrato? Al sustrato, porque yo lo que hago es poner un tapete de algodón, o sea, esos pañales de esos tapetitos para perro, Uy, no, debajo, no sé eso. debajo y encima le pongo el sustrato, porque antes le ponía solo el plástico, pero yo he tenido otros hamsters que manchan que la pipí es fuerte y entonces queda manchado en las esquinitas y eso es obviamente bacterias. Pero desde que yo hago eso, el hámster literalmente no, o sea, prefiere eso 1000 veces, porque donde lo tenían, que yo lo compré en una tienda de mascotas, eh, no tenía rueda, no tenía bebedero, no, o sea, yo le compré el bebedero, le compré todo eso, y ya él anda feliz en su rueda, que es una grande de plástico, porque como es un tuzo, las patitas son muy chiquitas, entonces todo liso para que no se rompa las patas ni nada. Yo lo tengo un topper grande. Ya. Lo del algodón, no se lo quites, pero mira que no lo esté mordiendo porque los hamsters hacen madrigueras. Entonces ellos cavan muy, muy profundo y puede llegar a donde está ese tapete de algodón y lo puede empezar a morder. Y si lo ingiere le puede hacer daño, le puede causar una obstrucción intestinal porque eso no es digerible. Entonces no se lo quites, pero si ves que lo está mordiendo, quítaselo porque le puede causar lo que te comento. Ahora, lo que me dices del sustrato, depende de varios factores. El principal factor es dónde tu hámster hace las necesidades y de qué tamaño es tu hábitat. Porque yo no recomiendo cambiarle todo ni con esa frecuencia, porque un hámster se guía con el olor. Entonces, cuando tú le sacas todo el sustrato, el papel, el hámster dice, ¿qué pasó? Esta no es mi casa, ¿dónde estoy? Es como que tú te cambies de casa. Todo es nuevo. Asimismo, ellos lo perciben de esa manera porque como no tiene su olor, eso lo puede estresar. ¿Por qué me moviste las cosas? ¿Por qué me quitaste mis cosas? Eso es lo que piensa el hámster. Ahora, yo recomiendo una vez a la semana, pero no cambiar todo, sino solamente quitar lo que está sucio o lo que está orinado. Eso se conoce como spot cleaning. Por ejemplo, digamos que todo el sustrato está limpio, menos el sustrato que está en su nido, en su casita. Entonces, solo quitas ese sustrato y lo reemplazas por nuevo, pero todo lo demás queda igual para que no pierda el olor del hámster. ¿Bajo qué circunstancias nosotros debemos cambiar todo o la mayoría de sustrato? Si ya han pasado varios meses y está bastante sucio, tiene polvo, tiene humedad, ya tiene heces acumuladas, todo eso debemos ir quitando de a poco, pero si dejamos que se acumule, entonces después de un tiempo ya hay que quitarlo todo, o cuando hay una infección, hay una infestación de parásitos, de ácaros, hay también hongos, bacterias, cuando tu hámster se enfermó de algo, ahí debes limpiar y desinfectar. Pero si tu hámster está sano, no hace falta que hagas eso. Por ejemplo, yo tengo 2 terrarios, uno para cada uno de mis hámsters. Y realmente limpio una vez a la semana, a veces una vez cada 2 semanas. ¿Por qué? Porque ellos orinan en su arenero y aparte orinan en su nido. Entonces no tengo que cambiar nada más. ¿Cuándo cambio todo lo demás? Después de 2 meses, cuando ya está bien, bien, bien lleno de heces, bien lleno de humedad, ya está polvoriento. Ahí lo cambio. O antes, si es que está bastante fuerte la humedad. Pero si está limpio, si ustedes ven que está limpio, que no tiene muchas caquitas, que no tiene mucha comida, entonces pueden dejárselo allí. ¿Por qué digo que se lo pueden dejar allí? Porque eso también causa estrés, quitarle la comida, quitarle las cosas del nido. Es como que vayan
ustedes estén en su habitación y venga alguien y les quite todas sus cosas o les muevan todas sus cosas y se quedan como, oye, ¿y qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Asimismo, un hámster se puede estresar por eso. Espero haber respondido a tu pregunta. Si alguien tiene otra pregunta. ¿No hay más preguntas? No creo que no haya más preguntas, chicos. Sin miedo, sin miedo. Cualquier cosa que quieras. Hola, Hola. hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Eh, yo me ingresé a esta charla porque es la primera vez que tengo, hace una semana compramos dos hámster. Entonces nos dieron en la casita con viruta y he estado investigando y todo y, y me han dicho que la viruta le hace daño a los hámster y que se le cambia con papel ecológico. Mi pregunta es si el papel tiene que ser un papel especial o cualquier otro tipo de, por ejemplo, papel higiénico como el que como venden en las tiendas. Eso ya le hice, quería saber cada qué tiempo se le hace el cambio, porque mi hámster recién tienen una semana con nosotros, entonces para mí es todo nuevo de esto y me gusta investigar, me gusta aprender y todo eso. Ok. No tiene que ser una marca específica. Puede ser papel higiénico, puede ser papel de cocina, pero lo que sí, no debe tener ningún tipo de tinte, ningún tipo de colorante y no debe tener aroma. Porque hay papel higiénico o papel de cocina que a veces dice que huele a uva, que huele a lavanda. Nada de eso se debe utilizar porque para nosotros es rico, huele bien, pero para el hámster le está causando un daño a su sistema respiratorio. Y cada qué tiempo, como le menciono, yo recomiendo una vez a la semana, pero no cambiar todo, sino solamente lo que está sucio. Y ya después de un mes o 2 meses, dependiendo del tipo de hábitat y de dónde el hámster está haciendo sus necesidades, sí puede cambiar, qué sé yo, la mitad del sustrato o la tercera parte. Ahora, me comenta que es nueva en esto de los hamstercitos. Una de mis recomendaciones, bueno, varias realmente, es no utilizar cosas de plástico. Realmente les invito a ustedes que no utilicen cosas de plástico porque el plástico no es digerible. El plástico puede también perforar los intestinos en caso de que el hámster se lo trague. Y además de ello, no es un material que ellos encuentren en la naturaleza. Si les soy sincera, mis hamsters, los que he tenido en el pasado, siempre preferían las cosas de cartón antes que las cosas de plástico. Las cosas de plástico para ellos no son naturales, entonces si pueden hacer, así sea de palitos de cartón, a su hámster no le va a interesar de que si se ve bonito, que si tiene esto, que si es colorido. A su hámster le interesa que se sienta seguro, que se vea, que sea natural y que sea cómodo para ellos. Ahora lo otro es que me imagino que tal vez está con jaula de barrotes. Si tiene una jaula de barrotes, ahí sí tiene que cambiar con mayor frecuencia. ¿Por qué? Primero, no utilice jaula de barrotes. Ninguno de ustedes utilice jaula de barrotes y comuníquenle a personas que ustedes conozcan que tengan estas jaulas. Son muy pequeñas y además de que son muy pequeñas, recuerden que un hámster, cuando está en un lugar muy pequeño, puede sufrir de trastornos neurológicos como trastorno obsesivo compulsivo. Va a empezar a andar en círculos, va a empezar a trepar los barrotes, va a empezar a morder los barrotes. ¿Y esto qué puede ocasionar? Caídas, fracturas, muertes. Puede causar también parálisis, digamos que caen de espalda y se lesiona un nervio, se va a quedar paralizado. Puede causar maloclusión dental porque está muriendo los barrotes, casi que los muerde, que los muerde. Y los barrotes son metálicos y aparte tienen una capa de plástico. Entonces eso le puede ocasionar una toxemia porque esa pintura que usan es mala para ellos y aparte le puede ocasionar problemas dentales. Entonces yo le recomiendo una caja organizadora. Puede encontrar una caja organizadora en cualquier lado. Yo entiendo que la economía del país nos limita. Así sea una pequeña, es mucho mejor que una jaula de barrotes y poco a poco le puede ir añadiendo otra caja. Por ejemplo, algunos de mis clientes tienen 3 cajas organizadoras unidas con un tubo.
porque no tienen dinero para un terrario o para un acuario, que en mi opinión yo no recomiendo mucho los acuarios. ¿Por qué? Si tienen, chévere, porque es mejor que esas miniaturas que venden en las tiendas. Pero ¿por qué yo no recomiendo mucho los acuarios? Porque ahí se acumula y se cristaliza la orina. En cambio, en un terrario de melamina no sucede eso. Pero eso sería lo principal. También siempre revisen que la rueda sea del diámetro que debe ser. Para rusos, mínimo 21.6 centímetros, no acepten menos de eso, porque los rusos es verdad que son pequeños, pero que sean pequeños no quiere decir que les gusten o necesiten cosas pequeñas. Y los sirios, 31 centímetros de diámetro. Asimismo, cuando hagan un juguete, miren que sea espacioso, que sea cómodo para el hámster. Entonces, esas serían algunas de las pautas que puedes seguir en este momento. Si lo tienen en jaula de barrotes, póngalo en una caja organizadora, porque por instinto el hámster en una jaula de barrotes se va a orinar por doquier, porque es tan pequeño que como no tiene espacio, no se va a quedar en un solo lugar a orinar, sino que se va a ir al otro lado, al otro lado, al otro lado, y así se va infectando y ensuciando todito el hábito. Ya listo, muchas gracias. No se preocupe, si tienen alguna otra duda, comente. A ver, Nicole, mira, eso es normal. Realmente, ¿por qué será? Es porque se siente cómodo allí y es su casa. O sea, no es que nosotros vamos a nuestra cama y nos orinamos en nuestra cama, pero los hámsters en la naturaleza van a su nido, hacen pipí, tú les limpias y como les quitaste el olor, vuelven a hacerse pipí allí. No es algo malo que tu hámster haga eso. En realidad, si hace pipí donde duerme, es mucho mejor porque es más fácil de limpiar y no te anda ensuciando todo. Eso es un instinto que ellos tienen. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, donde ellos hacen pipí, un depredador los puede encontrar. Pero también la pipí es para marcar territorio. Entonces, hay que hallar un balance entre justamente lo que tú estás haciendo. Le limpias, se vuelve a hacer pipí para marcar territorio, pero le limpias de nuevo como si en la naturaleza él se fuera a otro lugar para que no lo encuentre. Sé que es un poco difícil de entender al inicio, pero esa es la explicación. Es normal que haga pipí en su nido y es normal que haga pipí en su arenero, porque ahí se siente cómodo. Y recuerda que los hámsters duermen de día. Ellos duermen de día, por favor, no saquen a jugar un hámster de día o de tarde. Sé que algunos salen a esa hora, pero eso es porque su ciclo circadiano está trastornado, por así decirlo, debido a cómo los manejan en las tiendas de mascota, con puras luces. No pongan a sus hámsters en lugares que sean muy iluminados. Un hámster no es una decoración, no es un circo, no es una fiesta. No le pongan luces, por favor, y déjenlo en un lugar oscuro donde él se sienta bastante cómodo. Esa es la explicación más que nada de pregunta y es algo completamente normal. Es para marcar territorio y aparte, si se hace pipí en otro lado, es para engañar a los depredadores, por así decirlo. Y la arena, bueno, yo recomiendo que sea arena de cuarzo y feldespato o arena de desierto y zeolitas. Aquí en el país venden arena de maíz, arena de sílice, que es esa blanca que ustedes encuentran en las tiendas de mascotas. También venden arena de bentónica, arena de cepiolita. Por favor, no compren esas arenas, por favor. El sílice, les doy una explicación breve de cada una. El sílice es un mineral que irrita las vías respiratorias. Es como cuando ustedes inhalan, no sé, digamos que se colocan en el brazo hartísimo perfume y ustedes respiran eso y les da como alergias, les irrita las vías respiratorias. Así se siente un hámster cuando respira esas partículas tan tóxicas para ellos. Incluso en humanos el sílice puede causar problemas como silicosis. La arena de maíz, bueno, creo que no está de más de explicarles por qué no debería ser para un hámster para que haga pipí, porque la arena de maíz eventualmente se va a llenar de hongos porque está hecha a base de maíz. Bentónica y cepiolita no usen. Hay unas arenas que son como grises, tienen unos puntos azules, algunas también. No usen eso, por favor, porque esa arena es a base de arcilla. Esa bentónica, cepiolita,
Esos minerales se utilizan en la industria alimentaria para hacer grasas y aceites, se utilizan como materiales de construcción, porque cuando entran en contacto con un líquido se espesan y forman una masa. Eso es lo que se usa para los gatos. ¿Por qué? Porque los gatos sí necesitan arenas aglutinantes, ya que ellos, bueno, hacen pipí ahí, son mucho más grandes, no se la van a comer y necesitan un mejor control de olores que un hámster. Pero un hámster no. Un hámster se la va a comer, se va a tragar eso, se le va a hacer como una masa arcillosa en el estómago. ¿Y qué creen que va a pasar? Se le va a obstruir el intestino, se le va a obstruir el tracto digestivo y se va a morir. Y hasta le puede causar una intoxicación, porque esos minerales no solo pueden ser tóxicos, sino que la mayoría de ocasiones no están esterilizadas esas arenas. Entonces lo más probable es que tengan todo tipo de agentes patógenos y pueden causar enfermedad, pueden causar una enfermedad incluso a ustedes. Entonces, eso. La arena de chinchilla sí se puede usar, pero el polvo de chinchilla no. Hay uno que es powder dust o dust y hay otro que es chinchilla samba. El samba sí está bien, pero el powder dust no, porque es polvo. Yo igual no recomiendo mucho la arena de chinchilla porque sigue siendo muy polvorienta para un hámster. O sea, para una chinchilla está bien, pero para un hámster no mucho. Recuerden que la manera de bañarse, aunque ambos se bañan en arena, es muy diferente. Las chinchillas se revuelcan así, 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 y por eso justamente su arena es diferente. Pero un hámster no se revuelca de esa forma, sino que, bueno, sí se revuelca, pero no como la chinchilla, porque la chinchilla es más grande, ustedes entienden. Solo son reservorios, realmente. Y solamente es un reservorio si estuvo en contacto con la bacteria. No es que, por ejemplo, nacen con la bacteria, sino que si estuvo en contacto con la leptospira, la va a llevar como un portador asintomático, o sea, es un reservorio. La puede contagiar a otros animales, pero él no va a desarrollar la enfermedad. Lo mismo aplica para los demás reservorios, que en general son roedores, ratas, ratones, cuyes. Pero de todas maneras, siempre lávense las manos antes y después de tocar a su hámster o artículos, utensilios, comederos, ruedas, juguetes, porque pueden transmitir otras enfermedades, no solamente leptospirosis. ¿Otra pregunta? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la charla? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Aprendieron mucho? ¿Aprendieron poco? Si tienen alguna otra pregunta, si es otro tema, pueden hacerla. Como ya han hecho varias preguntas, no se preocupen. Con respecto a la alimentación, o sea, yo he visto eh, ahí en esos folletos que hay en Google que se les puede dar huevo criollo o huevo de codorniz. ¿Qué tan cierto es eso? Se le puede dar, pero hay mejores opciones. El huevo realmente para un hámster se lo da como proteína animal, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que el huevo también tiene altos niveles de colesterol, de grasas. Realmente, si tú quieres darle proteína animal a un hámster, lo mejor son los insectos, como los gusanos de harina, las zoofogas, los grillos, los saltamontes, porque en la naturaleza un hámster no va a encontrar un huevo cocinado o un pollito cocinado. ¿Se lo puede comer? Sí, pero hay mejores opciones. Si es que no tienes insectos, se lo puedes dar, pero hay mejores opciones. No se va a morir si se lo das. Sin sal, sin aditivos, sin pimienta, nada de eso. Sí, yo sí lo doy insectos, por eso es que no sabía si lo de Blue era cierto o no, pero yo sí lo doy insectos. Sí, o sea, le puedes dar como alternativa a los insectos, pero no se acerca al nivel de proteína que tiene un insecto. Por ejemplo, gusanos de harina tienen 56% de proteína. Un huevo 20%, tal vez 15%, porque también depende
de qué gallina es. Entonces, son niveles nutricionales muy distintos. En un rato voy a volver a enviar, no sabes que lo voy a enviar ahorita de nuevo, la charla que di sobre nutrición porque creo que no la tienes y ahí está la guía de qué le puedes dar. No, porque yo me di cuenta que a mi hámster no le gustan los grillos, le gustan más los gusanos de harina y la sofofa, creo que se llama así, algo así. Es Sí, pero normal. los grillos no, como que no le gustan mucho. Sí, no te sientas culpable por eso, realmente. Algunos también tienen un proceso adaptativo, porque recuerda que los hamsters vienen de zonas diferentes, zonas geográficas diferentes. Los rusos suelen comer más insectos que los sirios en la naturaleza. Los sirios suelen comer más gusanos, mientras que en la naturaleza los rusos suelen encontrarse más saltamontes y grillos que gusanos. Entonces también puede ser que tu hámster simplemente no está acostumbrado porque dice, ¿qué demonios es esto? Entonces no se lo va a comer porque no lo encontró en la naturaleza. El mío es ruso, pero aún así no le gustan los grillos, es mañoso. Ah, qué raro eso. Bueno, tal vez si se lo dejas, se lo coma, ¿sabes? Porque yo tenía, bueno, no, mi Siria no le gustaban los gusanos de harina. Me hacía cara de asco. Pero se los dejé 3 días en el plato y después se los comió. Ya, ahora sí le gusta. ¿Qué otra pregunta tienen? Pueden hacer cualquier pregunta, no se preocupen. Recuerden que las medidas aptas son 100 por 50 por 50. Sé que en Facebook, en videos de YouTube van a encontrar infografías que dicen 70 por 40, 80 por 40. Recuerden que estas infografías son hechas por personas que estudian diseño gráfico, no por personas que estudian veterinaria. Y los hámsters vienen de zonas muy grandes, vienen de desiertos, vienen de praderas. Ellos corren millas y millas todas las noches buscando alimento, haciendo ejercicio. ¿Ustedes creen que un hámster, un animal que corre tanto en su vida silvestre, va a ser feliz en una jaula de barrotes o en una caja de 50 por 30 o de 70 por 40? Imposible. Es como que ustedes estuvieran en su casa todo el día en un apartamento, no sé, algo chiquito, y nunca salgan o no tengan cómo hacer ejercicio. Se van a estresar tanto que pueden empezar a sufrir trastornos nerviosos. Lo mismo pasa con los animales. Si tienen alguna otra pregunta, recuerden que también pueden hacer preguntas por chat, por el chat de WhatsApp. Entonces, no hay más preguntas. 100% seguros que no hay más preguntas. Ok, entonces voy a asumir que no hay más preguntas. Entonces, eso sería todo. Espero que les haya gustado bastante la charla. Espero más que nada que les sea de gran utilidad académica, si es que piensan estudiar esto, o simplemente para su práctica cotidiana, si es que tienen un hámster, o para informar a los demás acerca de este tipo de enfermedades que tienen gran importancia epidemiológica, especialmente en épocas lluviosas, como el caso de la leptospirosis, cómo el estrés influye en el sistema inmune, cómo la dieta influye, que esto les sirve no solo a ustedes como propietarios de mascotas, sino para ustedes mismos, porque el ser humano también se enferma. Entonces, eso sería todo. Espero que les haya gustado bastante y me pueden enviar su correo, pueden pasar su correo por el chat para enviarles la grabación de la charla. Muchas gracias. Porque nadie se va. ¿Será que tienen otra pregunta?
Gracias, estuvo chévere la charla. Gracias. Chicos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por escuchar.